Hola hermanos, hoy quiero compartir con ustedes un tema que podría decir se mantiene como de moda y muchos están hablando de ese tema y es el emprendimiento. ¿Qué es un emprendimiento? Bueno, pues el emprendimiento es un proceso innovador que involucra múltiples actividades para que puedan proporcionarse soluciones a los problemas de las personas. Un emprendimiento siempre comienza con una idea o con identificar una oportunidad que luego dará lugar a una buena o una gran iniciativa. Casi siempre se está enfocado al inicio de un negocio donde el emprendedor va a crear su propio puesto de trabajo y también puede crear otros puestos de trabajo para otras personas. Y eso es precisamente la importancia de un emprendimiento. Cada negocio debe enfocarse en una actividad específica para que realmente podamos decir que tenga alguna posibilidad de éxito. Así que debe enfocarse para solucionar una necesidad en particular. Por esa razón es que existen diferentes tipos de emprendimiento. En la actualidad, las tendencias socioeconómicas como el incremento de la subcontratación o la tercerización, como también se le llama, o las relaciones colaborativas puntuales o discontinuas, o esa demanda creciente que hay hoy de profesionales especializados, pero para trabajar en tiempo parcial. Eso está contribuyendo al desarrollo de los emprendimientos como una forma efectiva de tener acceso al mercado laboral. No obstante, esto dicho, debo de aclarar que no todas las personas pueden realizar un emprendimiento. No todos nacimos para ser emprendedores con éxito. Y aunque muchas de las competencias técnicas las podemos adquirir, es necesario advertir que la mayoría de habilidades son innatas a la personalidad y a la actitud de un buen emprendedor. Para un emprendimiento siempre será necesario contar con un capital semilla. Y para que pueda contar con una buena posibilidad de éxito, es necesario agregarle a ese capital semilla la diligencia. La diligencia es una característica esencial de un emprendedor. El inicio de un proyecto no es algo fácil y además siempre se está con el riesgo de fracasar. Por eso es necesario que entendamos que la diligencia es un elemento vital para que un emprendimiento funcione. ¿Qué dice la Biblia del emprendimiento? ¿Qué consejos nos da la palabra de Dios del emprendimiento? Bueno, quiero decirles de que la palabra de Dios habla mucho de negocios, habla mucho de dinero, habla mucho de economía. Y hoy quiero compartir con ustedes algunas cosas puntuales que deben tomarse en cuenta cuando estamos haciendo un emprendimiento. Lo primero, el capital semilla y diligencia tienen que ir juntos. Acompáñenme por favor al libro de Mateo capítulo 25 y verso 15 en adelante. Es aquella famosa historia de los talentos. Y vamos a comenzar desde el 15. Dice, a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Es decir, que los talentos no fueron repartidos al que más me guste o al que me cae mejor o me cae bien, o el que es mi familiar, sino que los repartieron según la capacidad de la persona que estaba haciendo el encargo. Y dice, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Es decir, vino a arreglar cuentas, no a escuchar explicaciones ni a escuchar un gran argumento del por qué no o por qué sí, sino a arreglar cuentas. Llegando, el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegó también el que había recibido 2 talentos. Igual, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos. Es decir, habían tenido la capacidad de duplicar
lo que se les había dado. Quiero aclarar aquí que la capacidad de duplicar la tenían ambos, pero no en las mismas cantidades. Por eso es importante saber las capacidades que cada uno debemos tener. Cuando estamos haciendo un emprendimiento, debemos saber cuáles son nuestras capacidades y nuestras fuerzas. Un negocio siempre comienza pequeño, aunque lo soñemos en grande o aunque algún día llegue a ser grande. Si yo no tengo la capacidad de reproducir 5, es mejor que comience con 2. Ese capital semilla. Y bueno, también le dijo: buen siervo fiel, y sobre poco has sido fiel, y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Obviamente los intereses no iban a ser el doble de lo que le había dado, pero lo está castigando y lo está regañando. ¿Por qué? Por su falta de diligencia, porque no hizo lo que tenía que hacer. Es decir, yo tengo un capital semilla y no lo puedo multiplicar, pues aunque sea que gane un poquito de intereses en lugar de perder lo que ya tengo. Bueno, la palabra de Dios nos habla sobre los frutos de ser diligente. Dice Proverbios 10:4, la mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. En el Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Y eso es importante. A veces estamos pensando en un emprendimiento y tenemos una gran idea y estamos pensando que nos gustaría hacer esto y lo otro y que quisiéramos llegar a tener aquello, y empezamos a darle vueltas a ese gran tema, pero no hacemos nada. Todo es una gran idea, un gran sueño, un gran pensamiento, pero no hacemos nada. Eso se llama negligencia. Mientras que cuando tenemos una idea y la ponemos a funcionar y empezamos a trabajar con ella, entonces le ponemos diligencia. La mano de los diligentes, dice la palabra en Proverbios capítulo 12 y 24, señoreará, mas la negligencia será tributaria. Los emprendedores deben tener algunas características que van a asegurar siempre esas altas posibilidades de éxito en el emprendimiento. Aparte de tener un capital semilla, que es importantísimo. ¿Cómo hago yo un capital semilla? Bueno, ahorrando. Ese es el primer paso. Yo tengo una idea y empiezo a ahorrar para tener ese capital semilla. Pues también puede ser que alguien me lo regale, que me lo done, que me lo preste, pero cuando yo lo presto, ese capital semilla ya empezó a perder dinero porque tengo que pagar intereses por el préstamo. Así que lo mejor es tener un ahorro para poder empezar algún emprendimiento. Es importante el capital semilla. La otra cosa importante es no comenzar un emprendimiento si no tengo un capital semilla. El capital semilla y la diligencia van de la mano como el primer paso que le daría vida a un gran sueño. Bueno, hablemos de las características. La primera es compromiso y determinación. Se necesita estar comprometido con el emprendimiento, haciendo de la tenacidad y la persistencia 2 elementos fundamentales en el desarrollo de un nuevo proyecto. En la Biblia el compromiso se conoce como pacto y es una obligación contraída, es una palabra dada. Aquel cuyos ojos, dice la Biblia, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Es una palabra dada, yo lo voy a hacer, tengo un compromiso para hacerlo. Entonces estoy comprometido con lo que empecé. Es decir, yo no puedo empezar un emprendimiento y decir, bueno, lo primero que voy a hacer es que voy a contratar 2 empleados porque yo soy el gerente general. Ahí usted ya perdió el compromiso. Así no comienza ningún emprendimiento. El emprendimiento comienza con que yo soy el propietario, el gerente general, el que barre, el que limpia, el que sacude, el que saca, el que entra, el que hace todo, porque tengo un compromiso con esa idea para empezar a hacerla y que eso dé fruto. Número 2, los valores éticos y la integridad.
Es necesario mantenernos fieles a los principios y ser capaces de mantener la palabra de Dios en nosotros. Esos son factores claves de éxito en cualquier empresa a largo plazo. Sin importar ninguna circunstancia, debemos mantenernos fieles a los principios y valores de la Biblia, porque siempre tendremos resultados positivos de éxito. Los que confían en Jehová son como los montes de Sión, dice el Salmo 125:1, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Miren, cuando estamos comenzando un negocio, puede ser que nos lleguen a ofrecer, mira, te cuento que tengo una mercadería por ahí, no me pidas la factura porque no te la puedo dar, pero te la doy a un buen precio. Y yo creo que para tu negocio va a ser cabal lo que vas a necesitar, y ahí, mira, tenés asegurada una ganancia del 300%. Y entonces se la pintan así. ¿Y por qué no te vas a dar factura? Es que no puedo. ¿Por qué no vas a poder? Pero mirad que somos amigos. Y yo lo que quiero es ayudarte. Pues no le está ayudando en nada. Cuando uno se sale de la ética, se sale de los principios de la palabra de Dios, se sale de la integridad, seguramente no va a prosperar ningún negocio. Mientras que si se mantiene en ellos, en esos principios, va a ir caminando, quizá despacio, quizá poco a poco, pero va a caminar y va a tener muchísimo éxito. Número 3, liderazgo y ser visionario. La persona capaz de influir en un equipo a través de la persuasión, el ejemplo de su forma de trabajar, su visión clara de futuro, su espíritu de servicio, hace que los demás tengan confianza. Dice la Biblia en Mateo capítulo 20, verso 25 en adelante, pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo: sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros, sino el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. El que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. El líder va adelante, va enseñando, va mostrando el camino, cómo se hacen las cosas y va sirviendo. Y cuando uno tiene esa capacidad de poder tener ese liderazgo y poder tener esa visión de lo que quiere hacer, entonces va a encontrar gente que lo va a seguir en ese gran emprendimiento. Número 4, la creatividad. Casi siempre florece cuando hay crisis. Y eso lo podemos ver en el tiempo que hoy estamos viviendo. Pues es un momento en el que se tiene que echar mano de la inteligencia y la sabiduría que solo viene de Dios. Hoy podemos ver qué cosas no están vendiendo por las redes sociales. Las redes sociales antes se usaban para una infinidad de cosas, para poner mi foto, el cumpleaños, para poner diferentes situaciones. Pero hoy se está usando para vender cosas que yo compro o que yo hago. Ahora vemos que antes usted tenía que ir a comprar las cosas, ahora se la llevan a su casa. Y aquel que está diciendo, bueno, yo se la llevo pero le cobro, es el que no está vendiendo. El que le dice yo se la llevo y no le cobro, ese está vendiendo. Creatividad. Hay un montón de cosas que jamás pensaría uno que se las llevarían a su casa. Ahora todo el mundo le ofrece y yo se lo llevo a su casa. Ya no tiene que ir a comprar nada a ningún lado. Las mismas instituciones, por ejemplo, los bancos han invertido mucho en tecnología para que usted ya no vaya a ninguna agencia. ¿Y qué pasa? Van a cerrar agencias seguramente, porque ahora lo hace usted desde su celular, de donde sea, esas transacciones, por ejemplo. Pero hay otras personas que tenían gran creatividad para cocinar, pero no tenían la necesidad de hacerlo. Ahora ya lo hacen. Ahora vieron un nicho de oportunidad y quizá antes no es porque no tuvieran necesidad o porque fueran negligentes, sino no habían identificado un nicho de oportunidad donde toda esa creatividad podía canalizarse. Ahora, esa inteligencia, esa creatividad y esa sabiduría vienen de Dios y no debemos perder ese punto de vista, esa verdad. Mire lo que dice Éxodo 35, verso 30 en adelante. Entonces Moisés dijo a los hijos de Israel: mirad, el Señor ha llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri,
hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría. Imagínese eso. Lo llenó a esta persona de el Espíritu de Dios en sabiduría. ¿Y qué más le dio? Inteligencia. ¿Y qué más le dio? Conocimiento y toda clase de arte. ¿Para qué? Para elaborar diseños. Imagínense, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste, y en el tallado de madera para trabajar en toda clase de obra ingeniosa. No debemos perder de vista que Dios nos puede hacer creativos. Cuando usted crea, pero ¿yo qué voy a hacer? Pídale a Dios creatividad, pídale a Dios inteligencia, pídale a Dios sabiduría, pida del Señor, porque el Señor seguramente está ahí dispuesto para poder ayudarlo, para poder darle de eso que Él tiene para usted. Seguramente es creativo, pero usted no se ha dado cuenta. Pero ¿sabe qué le saca a uno la creatividad? La crisis. Mire lo que estamos viviendo hoy. El ser humano se logra sobreponer ante esas situaciones y luego da fruto como resultado de una crisis. Número 5, la independencia y cooperación. Se debe asumir el liderazgo y llevar la iniciativa, pero rodeado de un buen equipo al que escucha y tiene en cuenta en sus decisiones. Dice Proverbios 24, 5, 6, el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harán la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. No sabemos todo y eso debemos tenerlo claro cuando estamos emprendiendo algo. No tenemos soluciones a todas las cosas. No somos los expertos en todo y tenemos que tenerlo bien claro. Pero podemos tener nosotros un equipo que nos pueda ayudar, nos pueda dar ideas y pueda colaborar para que ese gran emprendimiento tenga éxito, que es lo que finalmente queremos cuando estamos emprendiendo algo. Entonces hay que ser sabio y rodearse de gente que lo puede aconsejar a uno. Obviamente tiene que ser un consejero que sepa del tema que está tratando, ¿verdad? Yo siempre pongo el ejemplo que si mi carro está fallando, no le voy a decir a un constructor, fíjese que usted no me puede ver el carro, para eso están los mecánicos. Entonces tendría que buscar un mecánico, alguien que sepa del tema. Bueno, el número 6 es orientación al logro. Es muy importante estar motivado para hacer realidad los proyectos y la visión del negocio. Nada debe cambiar nuestro deseo de realizar algo. Y cada vez que nos encontremos con un obstáculo, debemos trasladarlo a reto de inmediato. Tenemos el reto de construir y crear y debe ser para un emprendedor mucho más importante que la búsqueda del dinero o del poder. Oiga, ponga atención en esto. La orientación del logro no está orientado a ganar más dinero, está orientado a realizar el proyecto. Y es muy importante mantenerse motivado para poder realizar el proyecto y llegar y alcanzar la visión que tenemos del negocio. Debemos tener bien clara la visión. ¿A dónde voy a ir del punto A al punto B? ¿Y cuál es el camino que voy a tomar? Puede ser que en el camino me encuentre con obstáculos y eso no debe ser la razón para parar, sino la razón para buscar una nueva forma de seguir en el camino. Y entonces esos retos de construir y de crear debe ser para un emprendedor mucho más importante que buscar poder o dinero. Dice la Biblia, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10, 22. No se olvide que el dinero va a llegar porque Dios lo va a bendecir. Y lo va a bendecir y seguramente lo va a poder disfrutar, porque cuando la bendición de Dios viene, entonces no viene con tristeza, sino que viene con gozo. Número 7. Es importante que tu confianza esté siempre en el Señor. Aquellos que confían en sí mismos siempre
terminan fracasando. Siempre terminan mal, porque confían en que ellos lo saben todo. Confían en que es su gran inteligencia, es su gran reto. Confían en que ya tienen un gran plan. Confían en que nada puede fallar porque todo está planificado y todo lo tienen fríamente calculado. Y empiezan a confiar en sí mismos. Quiero decirles, estimados hermanos que están pensando en emprender algo, que si no ponen su confianza en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores, seguramente no les va a ir bien. Pero cuando pone uno su confianza en ese Dios todopoderoso, entonces las cosas seguramente nos van a ir mejor. Dice la Biblia que debemos confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento, sino reconocerlo en todos nuestros caminos y Él va a enderezar nuestras sendas. Es importante que usted y yo entendamos que confiar en el Señor es la decisión más sabia que podemos tener. El número 8 es que debemos conocer el mercado. Es sumamente importante mantenernos informados y al día de las características de los clientes, de los proveedores, de los competidores y las últimas tendencias del sector en el que nosotros queremos incursionar. Hay una anécdota y una historia de muchos años de aquellos dos que llegaron a un pueblo y encontraron que toda la gente estaba descalza, no usaba zapatos. Y los dos vendían zapatos. Uno lo vio y dijo, aquí no voy a vender nada, sí, porque aquí nadie usa zapatos. ¿Quién me va a comprar zapatos? Y el otro lo vio como algo maravilloso. Aquí nadie tiene zapatos, todos me van a comprar zapatos. Entonces es importante que nosotros estemos muy informados y cuáles son las características de nuestros clientes. Mire, uno como emprendedor también puede crear las necesidades. Cuando uno ve la necesidad que el cliente no se ha dado cuenta que tiene. Y entonces nosotros podemos crear esas necesidades. Es importante saber de dónde voy a sacar yo lo que quiero hacer, quién va a ser mi proveedor y contra quiénes voy a competir, porque estamos en medio de un mercado altamente competitivo. Altamente competitivo. Yo ahora me doy cuenta en las redes sociales porque qué cosas no venden ahora. ¿Qué cosas no venden? Venden de todo. Comida, venden ropa, venden zapatos, venden... Estoy impresionado con las ventas de mariscos. Es una cantidad de gente. Y yo digo, ¿cómo hacen para poder manejar el marisco? Porque necesita refrigeración, traerlo del mar. No lo pueden mandar así nomás. Necesita tantos cuidados para que el producto se mantenga en buen estado. Sin embargo, hay un montón de gentes y proveedores. Y es increíble, unas variaciones de precios impresionantes. Entonces, igual, comida de todo tipo, las comidas típicas ahora están resurgiendo con una gran auge, hacen de todo y hay mucho mercado. Entonces, ¿cómo yo puedo, como emprendedor, tener como cierta posibilidad de éxito? Es conocer el mercado. En el inicio de un emprendimiento se debe diferenciar una idea de una oportunidad. Y existe una gran diferencia entre esa idea y una oportunidad. La primera es un concepto originado en la mente del emprendedor. Tengo una idea, se me prendió el foco y quiero hacer esto y lo otro. Y cuando hablamos de esa idea y del negocio, estamos refiriendo a una intuición, una observación, una corazonada o una revelación de Dios, que puede ser una iluminación de Dios, que nos hace ver, digamos, para hablarlo también en términos cristianos, que nos hace ver una posibilidad de abrir y desarrollar nuestro propio negocio. En la mayoría de las ocasiones, el origen de una empresa se asienta en una idea. Normalmente las ideas surgen de manera espontánea, casi que sin estructura, solo nuestra creatividad y la creatividad del emprendedor. Pero una vez hayamos elegido y definido esa idea de negocio, es conveniente que se analice si es o no viable
Antes de empezar un negocio, veamos la viabilidad y no pensar, bueno, yo voy a hacer esto y Dios que me bendiga. No, no, no. Dios nos dio capacidades para poder saber si la vamos a poder realizar. La segunda cosa es la oportunidad, y es una situación favorable, dada por el mercado, como la que hablábamos de los zapatos. Por lo tanto, está en el contexto externo del emprendedor. Salvo que tengamos clara y perfectamente definida una idea del negocio que se pretende emprender, es preferible y recomendable que nosotros identifiquemos una oportunidad de mercado de tal manera que la idea tendrá mayor posibilidades de éxito. Debemos hacer un emprendimiento, pero debemos hacer un plan de negocio. Es necesario dejar en blanco y negro todos los pasos necesarios para poder realizar el emprendimiento. Debe contener una definición del negocio, la forma concreta de llevarlo a cabo, debe seguir un proceso lógico, progresivo, coherente y orientado a la acción. Debe incluir detalladamente las acciones futuras que se pondrán en marcha y además los recursos disponibles, los objetivos, los mecanismos de control, en fin, debe haber un plan en el que se incluyan detalladamente todas las acciones futuras. Porque dice la Biblia, ¿quién de vosotros desea edificar una torre y no se sienta primero a calcular el costo? Así que no podemos decir, bueno, voy a emprender en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús y me va a ir bien. No, no, no. Dios nos dio capacidades para hacer un emprendimiento. También nos dio la capacidad para hacer una planificación y debemos dejarla bien clara. Así que no me cabe la menor duda que Dios te ha dado a ti inteligencia y te ha dado dones para poder desarrollar un emprendimiento donde tú estás. Pero no te olvides de una cosa, que sin Él nada somos. La otra cosa importante que acabo de decir es que la planificación debe hacerse para evaluar todas las posibilidades de realizar esa idea o aprovechar esa oportunidad. Pon tus planes delante del Señor siempre. Y cuando estés delante del Señor, hónralo siempre con tus bienes. Seguramente vas a tener mucho éxito y vas a poder llegar a ser un gran emprendedor. Si no te olvidas de Dios y si sigues esos principios de la palabra para poder llevar a buen término eso que hoy con tanta ilusión has comenzado o quieres comenzar. El éxito siempre va a estar delante de ti cuando tú siempre estés delante de tu Señor. Que Dios te bendiga y muchas gracias.